Buenas tardes, les saludo Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Luis Muedas para brindarles las noticias. Adelante, Luis. Gracias, profesor Penny. A continuación, presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. Los mercados estadounidenses presentaron rendimientos mixtos. A inicios de la semana, se aperturó con ganancias, ya que los operadores evaluaron el impacto de un intento de asesinato contra el candidato presidencial Donald Trump y se centraron en los comentarios de Jerome Powell, quien señaló que los recientes datos de inflación han fortalecido la confianza en la economía y reconoció mejoras en el mercado laboral. Además, subrayó que la Fed puede actuar de manera preventiva antes de que la inflación alcance el 2%, pero se negó a señalar un momento específico para posibles recortes de tasas. A mitad de semana, el mercado cerró mixto debido a que Donald Trump, ahora favorito para ganar las elecciones de noviembre, declaró que Taiwán deberá pagar a Estados Unidos por su protección y le acusó de robar el negocio estadounidense de semiconductores. Asimismo, la administración Biden amenazó con ampliar las restricciones comerciales e imponer sanciones más duras a las empresas que venden tecnologías a China, lo que generó un golpe fuerte en el sector tecnológico. Por otro lado, al final de la semana, Donald Trump aceptó formalmente su nominación como candidato presidencial en el Congreso Nacional Republicano celebrado el jueves en Milwaukee. A Trump se le vio ganar un gran impulso de popularidad tras el atentado de la semana pasada. En cambio, Biden se enfrenta a crecientes llamamientos de los miembros y donantes del Partido Demócrata para que se retire de la carrera presidencial tras su cuestionable actuación en el debate del mes pasado con Trump. En Asia, se presentaron rendimientos mixtos. Se inició la semana con el mercado chino culminando en positivo, luego de que datos oficiales revelaran que la producción industrial china subió más de lo previsto, hasta el 5.3%, aunque fue la más suave en 3 meses. Sin embargo, su economía creció un 4.7% interanual en el segundo trimestre, por debajo del 5.3% del trimestre anterior, y las ventas al por menor se redujeron al 2% en 17 meses, incumpliendo las previsiones del mercado, que apuntaban a una subida del 3.3%. Por otro lado, en Japón, la tasa de inflación alcanzó el 2.6% frente al 2.5% pronosticado. Esto representó una aceleración de los precios por segundo mes consecutivo en junio, extendiendo una racha de más de 2 años por encima del objetivo del 2% del Banco Central y manteniendo vivas las expectativas del mercado de un alza de tasas de interés en el corto plazo. Sin embargo, más de 3/4 partes de los economistas encuestados por Reuters esperan que el Banco de Japón se abstenga de subir las tasas este mes, ya que el bajo consumo pesa sobre una economía frágil. A nivel europeo, se registraron rendimientos negativos. La semana inició negativo, pues por un lado, el mercado inglés se vio lastrado por el pesimismo sobre las industrias clave de la Bolsa de Londres, mientras los mercados seguían evaluando el alcance de la tendencia desinflacionaria en Estados Unidos y el Reino Unido en busca de pistas sobre los futuros costos de endeudamiento. A pesar de ello, a media semana el mercado inglés registró rendimientos positivos, principalmente por las ganancias registradas de las petroleras, mineras, empresas y servicios públicos y por los valores relacionados a las farmacéuticas y tabaqueras. Las empresas que lideraron esta subida fueron Burberry con un aumento mayor al 4%, BP con 1.4% y Shell registrando una subida de 0.8%. Estas dos últimas impulsadas por el incremento en el precio del petróleo. El día jueves, por su parte, se conoció que la economía de Reino Unido creció un 0.4% en mayo, superando las expectativas, lo que llevó a Goldman Sachs a elevar su previsión de crecimiento del PBI al 1.2% para el año. Por otro lado, en Alemania, su tasa de inflación cayó al 2.2% en junio, como se anticipó inicialmente, mientras que la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los alimentos, se situó en el 2.9%, una décima por debajo de la registrada en mayo. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados negativos, con un tipo de cambio de 3.7367 soles por dólar. Entre las noticias más importantes de la semana tenemos que el Banco Central de Reserva mantuvo en julio la tasa de interés de referencia en 5.75%. El ente emisor indicó que futuros ajustes en la tasa de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. Además, el MEF adelanta que la economía peruana tendría un crecimiento de hasta 5% en mayo. Por otro lado, Inperú confirma el regreso de su roadshow a la ciudad de Nueva York este 2024. El evento internacional se realizará el 3, 4 y 5 de septiembre y reunirá a empresarios y autoridades nacionales con potenciales inversionistas del extranjero, el cual podría atraer grandes capitales al país. Ahora veamos las acciones corporativas peruanas que registraron las mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue Ferreycorp con un resultado positivo de 2.53%.
acompañado por Empresa Siderúrgica Perú con un aumento de 2%. Y por último, Aceros Arequipa con una evolución de 1.85%. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue Southern Copper con una caída de 8.64%, seguido de las acciones de Minera Buenaventura con una disminución de 6.89%. Y por último, Alta Copper con una variación negativa de 6.38%. En cuanto a los ETFs, al día de hoy el EPU registró una apreciación de 0.66%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.7367 soles por dólar, lo que representa una depreciación de 0.26%. Respecto al resto de monedas regionales, el peso chileno se depreció en 0.32%, el peso colombiano se apreció en 0.39% y el peso mexicano se estaría apreciando en 0.10%. Por otro lado, el euro presenta una depreciación de 0.08%. Y finalmente, el yen japonés está cotizando a 157.37 yenes por dólar. Gracias, Luis. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 81.60 y 84 dólares. Así, de manera intraday, varió menos 1.47% y menos 1.30%, mientras que en lo que da el año, más 13.89% y más 9.03% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 9.386 dólares la tonelada, mostrando una depreciación de 2.58%. Además, en lo que da el año, viene mostrando resultado positivo de más 9.66%. En el caso del oro, se encuentra en 2.405.46 dólares la onza, con una depreciación en su valor de 1.62%, y en lo que da el año, viene mostrando un rendimiento positivo de más 16.60%. En el caso de la plata, viene cotizando en 29.20 dólares la onza, lo que representa una depreciación de 2.13%, mientras que en lo que va del año se observa un resultado positivo de más 22.70%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, a nivel local, la Bolsa de Valores del INVE está mostrando una variación desfavorable de menos 1.89%. Asimismo, el índice del continente asiático, Shanghai Composite, mostró una apreciación de 0.28%. Luego, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando una pérdida de menos 3.76%. Y por último, el índice paneuropeo Stock 600 está presentando una depreciación de menos 1.73%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima.